Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite como cada martes a las 11 de la mañana por Facebook Live. Y bueno, pues el tema del día de hoy es Eros y Tánatos, entre el cuidado y una ruleta rusa. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conduce su servidora Luisette González y agradezco a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña como cada martes aquí en Controles. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el candidato a psicoanalista Manuel Salcedo, de aquí de la APG. Muchas gracias por aceptar la invitación, Manuel. Gracias, contento de estar aquí. Yo también, sí, Manuel, sí. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Y bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. Les recuerdo un poquito la dinámica. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar en el sorteo necesitan poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Y realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con este requisito y al ganador o ganadora le estaremos enviando un inbox para que puedan pasar por su revista aquí a nuestras instalaciones. Y bueno, pues en el sorteo del podcast pasado, la ganadora fue Edith Ávila Rayas. Edith, después no me comunico ahí contigo para que puedas pasar por acá con tu revista. Y bueno, pues pensando un poquito el tema, Manuel, escribí un poquito como para ir abriendo, que yo creo que tiene muchos caminitos por donde darle. Sí. Bueno, pues a propósito del tema del día de hoy, leía en uno de los trabajos de la psicoanalista francesa Joyce McDougall que para ella la sexualidad humana es fundamentalmente traumática y que es precisamente este hecho lo que nos obliga a una eterna búsqueda de soluciones. Menciona que como al inicio de la vida, el encuentro del bebé con el cuerpo de su madre va provocando en su psiquismo múltiples conflictos, porque por un lado están sus pulsiones eróticas y por el otro sus pulsiones sádicas. Una dicotomía entre amor y odio que le cuesta trabajo diferenciar. En estos momentos la pulsión tiene sentido en esta diada fusional. El desarrollo siguiente nos lleva a poder distinguir a un otro, si esto va bien, y se puede tolerar la frustración de la separación. Pero por ahí puede quedar el fantasma de la búsqueda sin descanso de la ilusión fusional perdida. Más tarde, después de superar esto traumático, viene un nuevo trauma, que es el encuentro con la diferencia de sexos, que puede ser causa de angustia, por envidia, por atracción e incluso puede provocar horror. O las impactantes fantasías que puede provocar la sexualidad entre los padres, solo por mencionar algunas de las vicisitudes con las que nos encontramos en el desarrollo de nuestra psicosexualidad. Razón por la cual resulta importante acercar la lupa y analizar profundamente estos fantasmas que pudieran estar detrás de estas prácticas sexuales de riesgo y que en algunos casos pudieran ser soluciones a todas estas vivencias traumáticas infantiles que no han podido ser elaboradas de otra manera. Y pues bueno, de aquí un poquito para ir iniciando, porque me parece que el tema da para hablarlo desde muchos lugares. Entonces, bueno, pues te cedo la palabra, Manuel, y por donde tú quieras comenzar. Sí, muchas gracias. Bueno, sí es un tema complejo. Sí, la verdad que sí. Es un tema complejo, es un tema que se presta mucho a temas morales. Sí, así es. No, es un tema límite y es un tema que muchas veces nos confronta, ¿no? Sí. Por las diferentes formas de ver y de pensar el mundo. Entonces es importante decir, antes de empezar, que cuando vamos a meternos a este tema, particularmente cuando hablemos de prácticas sexuales de riesgo, no nos vamos a referir ni a un grupo de población en específico, ni a una identidad en particular, porque las prácticas sexuales de riesgo están en todos, ¿no? En todas las personas, las encontramos en todas las personas, en todos los estratos sociales, en todos los niveles educativos, con las diferentes creencias y pensamientos religiosos. Entonces, bueno, no vamos a tratar
el tema, metiéndonos a eso, ¿no? Lo vamos a hacer con mucho respeto desde la perspectiva psicoanalítica. Sí. Y lo aclaro precisamente porque, bueno, pues eso es una franjita que de pronto nos podemos deslizar muy fácilmente hacia allá. Así Y es. bueno, el tema de las prácticas sexuales de riesgo, particularmente eros y tánatos, ¿no? Todo ser humano, todos nosotros tenemos tanto eros y tánatos, ¿no? En nosotros hay una búsqueda y hay una tendencia hacia la vida, ¿no? Hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, la creatividad, el amor, las relaciones, la pasión, pero también hay una tendencia que nos lleva, pues no tanto a eso, sino a la destrucción, a la desligación, a esos estados confusionales, al no pensamiento, etcétera, pues, ¿no? Están presentes las dos y hay que decir que las dos las necesitamos. Exactamente. En una y otra medida necesitamos también de tánatos, ¿no? Sí. Necesitamos de tánatos muchas veces para tener ese coraje, para romper, a lo mejor una relación que no nos está haciendo satisfactoria, que nos está conduciendo por un camino de destrucción. Necesitamos un coraje para poder también desarrollar y desempeñarnos en la vida, ¿no? En algunos momentos hay que destruir para construir. El problema está cuando tánatos reina sobre la vida, ¿no? Sobre Eros. Sí. O cuando en casos más extremos, tánatos reina absolutamente en el mundo del psiquismo, ¿no? Que diría Freud, estamos en una desmezcla de las pulsiones. Así es. Entonces ahí nos estamos enfrentando ya a una realidad completamente diferente y a una situación en donde precisamente nos exponemos ya no a situaciones de vida, sino a una ruleta rusa. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Y qué entendemos por el tema de la ruleta rusa? Pues bueno, vamos a entender la ruleta rusa como esa situación en donde las personas, en donde ya reina más esta tendencia a la destrucción, pues pueden exponerse a situaciones de riesgo o digamos a situaciones de destrucción, tanto de sí mismo y no solamente de manera física, sino también psíquica, que también vamos a tratar de hablar un poquito de eso, sino también de las otras personas, ¿no? Y particularmente, pues bueno, uno de los temas que nos invita mucho es sobre la sexualidad y sobre las prácticas sexuales. Hoy en día, pues bueno, hablamos de una sexualidad, en nuestro contexto hay una forma de conceptualizar, de entender la sexualidad de forma muy diferente a como la entendíamos hace, me atrevo a decir, 10 años, 20 años atrás, en donde ya la práctica de la sexualidad es no solamente más abierta, ya no sujeta tanto a ciertos condicionamientos sociales como era el matrimonio, ¿no? Vamos a tener relaciones hasta que nos casemos y siempre dentro del matrimonio. Ya esto ya no funciona así, ¿no? Ya hay otra forma de conceptualizar esta realidad. Y bueno, la gran pregunta es, ¿en qué momento empieza a ser una sexualidad de riesgo? ¿Y en qué momento empieza a ser una sexualidad que empieza a causar algún tipo de daños? ¿No? Bueno, no es tan fácil la respuesta, ¿no? Porque también en esto encontramos una sexualidad en donde es más fácil, digamos. Hoy hay aplicaciones que están a la vuelta de la esquina. Claro. Cualquiera que tenga un celular puede bajar una aplicación y puede concertar una cita para tener un encuentro sexual sin que esto implique ningún tipo de formalidad y ningún tipo de compromisos, ¿no? Así es. Y esto, evidentemente, puede representar un riesgo, puede no representar un riesgo también, ¿no? ¿En qué momento está el riesgo? Bueno, pues inicialmente en el campo donde yo me desempeño, el riesgo lo pensamos y lo conceptualizamos como esa exposición de la persona a poder tener una situación indeseada, ¿no? Sea una infección. Hoy en día hablamos de infecciones que se adquieren con mucha frecuencia, como es el caso del VIH, aún más la sífilis, que también va creciendo de manera exponencial, pero también el riesgo ante la violencia, ¿no? Ante situaciones que van afectando mucho también nuestro psiquismo, y creo que esa es la parte profunda y difícil de abordar estos temas, pues, ¿no? Y ahí, pues bueno, estamos hablando de que empieza a haber un predominio más de tánatos, ¿sí? Inicialmente voy a decir que desde mi experiencia,
muchas de las personas que empiezan a desarrollar este tipo de prácticas, algunas de ellas cuando las tienen, después de esta práctica, llega a haber una especie como de arrepentimiento, ¿no? Llega a haber una especie de decir, hijos, me equivoqué, no usé protección, me equivoqué, me arriesgué con una persona que ni siquiera conocía. Y entonces este tipo de situaciones nos permite también ir elaborando el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma está presente algo que yo llamaría la representación del riesgo. Así es. O sea, yo puedo darme cuenta de que estoy teniendo un riesgo y de que eso que hice fue una locura, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, la próxima vez mejor le hago así, le hablo a mis amigos, no lo sé. Y entonces la pulsión de vida empieza a decir, bueno, pues entonces mejor no lo hago, o si lo voy a hacer de esta manera para cuidarme y para cuidar de los demás, ¿no? Y eso me parece bien importante porque el autocuidado tiene que ver con la pulsión de vida. Así es. El problema está cuando en las personas no existe esta noción de autocuidado o la noción de autocuidado es muy difusa. Y entonces una situación de riesgo nos empieza a llevar a condiciones muy extremas en donde no me doy cuenta que estoy teniendo riesgo o aún más disfruto de ese riesgo. Fíjate, esto que dices me parece bien importante, Manuel, porque de pronto yo, sabes que a mí se me venía a la cabeza el artículo de Freud de Más allá del principio de placer, precisamente donde Freud se va cuestionando qué pasa con aquellas personas que de pronto disfrutan actividades o prácticas que los pueden llevar precisamente a una situación de tánatos, a una situación de destrucción de sí mismos, del otro y de los vínculos que tienen. O sea, ¿por qué de pronto alguien podría disfrutar algo que, digamos, como de manera común y corriente no es disfrutable, al contrario, y algo que no es bueno, ¿no? De manera normal, y de pronto él escribe este artículo pensando en eso, que hay un más allá del principio de placer, ¿no? Y que también resulta placentero aquellas prácticas y aquellas actividades que nos ponen al límite, que nos ponen al borde. Y que ese tipo de situaciones y de prácticas también tienen que profundamente ser analizadas y ver con qué tienen que ver, pues, con qué se ligan, dónde están las representaciones de ese tipo de actividades o de prácticas, ¿no? Pero a mí me parece bien interesante esto que dices, ¿no? Yo recuerdo que por ahí una de nuestras maestras, cuando de pronto veíamos en los seminarios este artículo, ¿no? Inició con algo que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es eso de más allá del principio de placer, no? Sí. Y entonces ella nos decía, ¿a poco no les ha sucedido que de pronto ustedes se suben a estos juegos así bien extremos, ¿no? Donde los voltean de cabeza o donde de pronto van a una velocidad extrema y que de pronto sienten ustedes placer, ¿no? Así es una cosa entre susto, entre angustia, pero también entre mucho gusto que les dan, muy placentero. O por ejemplo a quien gusta del cine de terror, ¿no? Que de pronto cualquiera diría, ay, ¿cómo? Ir a pagar un boleto de cine para que estés así, ¿no? Angustiadísimo. Dice, pero sí sucede. Exacto. Y entonces yo decía, mira, qué manera tan cotidiana, ¿no? De poner esto del más allá del principio de placer, pues, porque eso se encuentra en muchos, ¿no? En muchos lugares, en muchas actividades, pero ahora puesto en la sexualidad, yo decía, pues claro, o sea, está en todo, ¿no? Algunos podrían decir cómo alguien podría disfrutar de que lo golpeen, por ejemplo, ¿no? Como alguien, pero pasa, pues. Entonces, pero es interesante ir viendo precisamente esto, ¿no? Claro, me encanta el ejemplo que pones porque uno de los grandes desafíos al hablar de la ruleta rusa es meternos al campo de la sexualidad, sí, pero también es desde la sexualidad salirnos, ¿no? Y llevarlo a otros ámbitos en donde así también nos ponemos en la ruleta rusa, ¿no? Sí, claro, los deportes extremos. Los deportes extremos. Sí, así de que escalas y sin nada que te agarre, ¿no? Sí. Oye, los selfies.
cuando se toman una selfie en lugares muy peligrosos y cuánta gente no ha muerto por eso. Sí, claro. Es decir, podemos llevar el tema de la ruleta rusa a otros campos. Nos ayuda a retomarlo desde la sexualidad porque de ahí justamente viene el tema de la pulsión también, ¿no? Pero ciertamente el asunto está en cómo vamos representándonos el riesgo y cómo no nos vamos representando el riesgo y cómo podemos a través de las representaciones pues ir estableciendo los límites, pero para allá vamos, ¿no? Sí. Pero se me hace bien rico esto que vas planteando. Pensarlo más allá del principio del placer nos abre un campo de posibilidades, ¿no? Ahora, creo importante también decir que que desde el psicoanálisis lo citaba McDougall, ¿no? Decía, bueno, esto es una solución a traumas infantiles, a traumas de la infancia, es una manera de solucionar un problema, una solución no adecuada, pues, ¿no? Una solución que puede estarnos destruyendo y que de alguna forma, pues, si vamos al analista, podemos ir identificando esas soluciones y poder traducirlas en algo más orientado a la vida. Así es. ¿No? Que ese es el gran desafío precisamente. Entonces, el asunto de las prácticas sexuales de riesgo, pensándolas como estas personas que ya de alguna manera empiezan a buscarlo de una manera constante, porque también eso es algo que ya empieza a suceder, empieza a brindar una especie de satisfacción, la voy a decir así, ¿no? Hay una especie de satisfacción que también se va encontrando en eso. Y en esa especie de satisfacción cada vez resulta insuficiente. Sí. ¿No? O sea, hoy me aviento una dosis, mañana me aviento 2 dosis porque ya una ya no me basta. Claro. No me basta. Y entonces, ¿qué va sucediendo en este tipo de prácticas sexuales de riesgo? Que pueden empezar con prácticas muy simples y después vamos viendo una evolución y un proceso que se va complejizando. Y que de pronto la práctica sexual ya empieza a tomar tonos en donde empiezan a ser muy complejas. Ya no es solamente el sexo. Así es el sexo unido a tal vez el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, a mí me parece importante esto porque uno de los puntos comunes que encontramos es la dificultad para establecer un límite. Inicialmente. Sí. ¿No? Es decir, yo empiezo a tener una práctica, pero no identifico precisamente porque no hay esa representación del riesgo, porque no hay esa frontera, me gana la sensación de disfrute que me brinda esta experiencia y que empiezan a ser experiencias cada vez más aisladas, inmediatas. Sí. En la parte de la prontitud, ¿no? O sea, muy fácil de acceder a ellas. Y me parece una parte y una cualidad muy importante es desvinculadas de un otro. Hay personas que tienen contacto sexual y nunca le vieron el rostro a su pareja. Claro. No estoy exagerando. Sí, sí. Obviamente estamos yéndonos a unos extremos, ¿no? Yo ni siquiera le vi el rostro a mi pareja. Tuve una experiencia de satisfacción sexual, pero no logramos establecer un vínculo ni una relación. La sensación después de esto, y esta es la parte que quisiera recuperar, es una sensación de vacío. Así es. ¿No? Es una sensación de pérdida, es una sensación pues de que queda algo cada vez más profundo. Y esta sensación, esta angustia que se empieza a desprender, pues bueno, ¿cómo la voy a cubrir? Porque también McDougall hablaba del dolor psíquico, ¿no? Este dolor psíquico que también se empieza a presentar, porque a fin de cuentas, no olvidemos que estamos hablando de traumas, de situaciones infantiles, de algo que ha pasado en mi vida, de algo que ha pasado también en esa búsqueda permanente del amor, ¿no? Que muchos le llaman el amor, ¿no? Sí. Se enamoran de una sola noche, pues empieza a traducirse en esas situaciones indeseables, en ese dolor psíquico que se pretende tapar precisamente con este tipo de prácticas. Así es. ¿No? ¿Cómo me desprendo de esta angustia tremenda, de este sufrimiento mental? Porque no es del cuerpo, es de la mente.
Hay personas que incluso se hacen daño en el cuerpo para poder mitigar un poco el dolor mental, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues a través de haciendo cosas que precisamente, pues lo que se traducen es en un daño. Así es. Fíjate que yo me quedé pensando, Sí. Manuel, de pronto que se va haciendo también como una comunidad o una red, ¿no? Donde este tipo de prácticas que nos ponen en riesgo y que tienen que ver, que están más ligadas a tánatos, ¿no? De pronto, ¿cómo poder percibir o cómo poder caer en la realidad precisamente de ese vacío al que nos llevan esas prácticas y de cómo poder saber, ¿no? De pronto que ese tipo de prácticas me pueden llevar a una cosa, de muerte, ¿no? Una cosa más mortífera. O sea, cuando de pronto a lo mejor si los que tengo cercanos están de pronto como en la misma realidad que yo, o sea, sin ver la realidad precisamente. Claro. Y me quedé pensando, cómo a veces se requiere de un otro, pero así como con letras mayúsculas precisamente, que sea el que venga y me imponga, ¿no? Como un límite, ¿no? Y me imponga precisamente como una realidad y me imponga una ley que me atraviese, pues, y que me diga, a ver, esto no va por ahí, pues, ¿no? Pensaba, ¿sabes qué? Se me vino a la cabeza alguien que de pronto en una situación de análisis, en una consulta, de pronto yo le decía, qué riesgoso esto que tú haces, ¿no? Y entonces me quedaba viendo con los ojos así muy grandotes como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando, no? Sí. ¿De qué riesgo me hablas tú? Sí. Sí, o sea, pero que a veces tiene que venir alguien de fuera que nada tenga que ver con esa persona y con su entorno, como para que él pueda sentir que sí hay una frontera, pues, ¿no? En donde las cosas suceden de otra manera y en donde las cosas se representan de otra manera, ¿no? Porque pensaba en esto que decías de tener una representación de riesgo. Pero hacer una representación de riesgo implica también como poder tener al lado de nosotros personas, a veces que hasta te hagan una carita, ¿no? Hasta en el lenguaje no verbal, como de sorpresa, ¿no? O como de asombro, como de miedo, ¿no? De angustia, que de alguna manera te proyectan afuera algo que tú internamente no puedes, no puedes representártelo, exacto, ¿sí? O sea, o que alguien te diga una palabra que te nombre algo que tú ni siquiera puedes nombrar, porque no está dentro de tu repertorio, pues, o sea, claro, cómo poderlo sentir, cómo poderlo ver, cómo poderlo nombrar si no hay, pues, ¿no? Entonces a veces hasta este autocuidado, ¿no? Habrá que generarlo, pues, en ese vínculo, ¿no? Con alguien que te vaya mostrando esto. Un embarazo, no lo sé. Ahí es cuando se mueven cosas, ¿no? Que no siempre invitan a la transformación. Exactamente. ¿No? Sí, no sí, siempre sí, tienen por consecuencia que la gente abandone esa práctica. ¿Por qué? Porque ya hay una pulsión detrás. Yo sí creo en eso. Así ya es. hay una fuerza detrás que está y que se está satisfaciendo, pues que se satisface. La pulsión siempre se satisface. Sí, claro. De una u otra forma, ¿no? Entonces, siempre hay algo que está pujando hacia allá. Entonces, yo creo que el tema del encuentro con otro, de cuando de pronto empezamos a crear esas representaciones, cuando alguien le dice, oye, ¿pero qué estás haciendo, no? ¿Cómo se te ocurre? Pues sí, muchas veces nos pega, ¿no? Y decimos, ay, pues sí es cierto, o sea, no lo había pensado así. Y ahí efectivamente empezamos a crear como representaciones, ¿no? Porque es importante hablar de representaciones. Las representaciones son como una especie de malla en el psiquismo, ¿no? Sí. Sí. No sé, ahorita se me ocurre pensar en el fútbol. Es una malla en que cuando le meten el gol, ahí se para el balón. Exactamente. ¿No? Sí, la pulsión, de alguna manera, pues llega con representaciones y a través de representaciones se tramita. Claro, ¿y qué pasa cuando esa malla no? Ahorita está linda la analogía que tú haces, porque si la malla tiene el entretejido bien unido, pues se para el balón. Pero ¿qué pasa en esas mallas, no, psíquicas que tienen hoyos, que tienen huecos, ¿no? Exacto. Que es como una coladera, decía el autor André Green, ¿no? O sea, que entonces dejan pasar cualquier cosa, pues. Exacto. Y de alguna forma, cuando hablamos de ese balón,
que llega con esa malla que tiene sus agujeros, pues es la pulsión. Sí, claro. Es la pulsión que llega y el balón, por eso los árbitros cuando empiezan un partido se checan que no haya agujeros, ¿no? En las mallas, sí, porque se les pueden ir los goles. Bueno, igual, ¿no? La pulsión se puede ir. ¿Y qué significa eso? Pues que la pulsión se va a satisfacer de manera autoerótica, se va a descargar, ¿no? Así es. Descarga, se satisface y otra vez vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pulsión ya conoció ese caminito. Entonces sí es importante el tema de ir generando representaciones. Esa parte del otro es bien importante, porque también es a través del otro que nos vamos construyendo, nos vamos haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que siempre los que estamos metidos en este campo, los que somos profesionales de alguna manera de esto, siempre vamos a decir, vayan a análisis, ¿no? Sí. Ve análisis porque a fin de cuentas, sí, claro, ahí hay algo que se está moviendo, hay algo importante que se va generando y que efectivamente nos expone al riesgo, muchas veces sin darnos cuenta, otras dándonos cuenta sin poderlo detener. Sí, esto es bien importante, Manuel, porque pensaba que aquí es donde precisamente entra el trabajo de ir develando el inconsciente. O sea, la verdad del inconsciente de cada cual, porque son cosas que no se hacen de manera consciente. Exacto. O sea, son cosas que se pasan, ¿no? Y que uno no se dio cuenta ni por qué uno fue atropellado hasta que uno no se levanta así todo medio. Y por ahí alguien que te diga si anotó las placas o no las anotó, porque a veces ni cuenta te das, pues, ¿no? Entonces, pensaba también en la cuestión del autocuidado y del cuidado al otro también. Porque, pues obviamente uno no es una isla, no estamos aislados de todos los demás, o sea, estamos en una conexión con los otros. Entonces, ¿qué tanto de mi falta de autocuidado va a repercutir también en el cuidado que yo voy a tener al otro? Si yo puedo ir teniendo representaciones de autocuidado, entonces yo voy a poder también tener esas representaciones para poder cuidar el vínculo que yo tengo con los demás. Porque si no lo tengo ni conmigo mismo, pues dudo mucho que uno lo pueda hacer con el otro, ¿no? O sea, pensé de pronto como en estas prácticas también de riesgo, hay ocasiones que pues también pues tiene que ver con muchos otros que estuvieron ligados a mí y que a veces, ¿cuántas veces no ha sucedido? Que no les dicen de pronto ese riesgo en el que ellos se pusieron, a lo mejor ante una infección, y que no lo pueden decir a los demás también. O sea, como para cuidarlos y para que se atiendan y todo esto, ¿sí? Exacto. O sea, porque también ahí tiene que ver con una ética, pues, ¿no? O sea, de cómo uno se aprende a cuidar, uno cuida a los demás y de alguna manera hay una ética que nos atraviesa a todos, pues. Pero cuando eso no hay, ¿no? Fíjate que a mí me gustó, se me hizo bien linda la forma en la que la autora Joyce McDougall va hablando precisamente de lo traumático de la sexualidad y de cómo porque lo traumático a veces lo relacionamos de manera común con algo como gravísimo que te tiene que suceder en la vida, ¿no? Pero pensaba que lo traumático está desde el inicio de la vida, pensando en que estamos hablando de un bebé que tiene un psiquismo, ¿no? Muy precario, un psiquismo que no sabe cómo poder significar los diferentes estímulos que vienen de afuera, ¿no? Y los estímulos internos también. Y que entonces, por supuesto, que cualquier cosa que venga de adentro de afuera para ese bebé con ese psiquismo va a ser traumático. Totalmente. Por supuesto. Y que tiene que haber un otro que le ayude a ir metabolizando, a ir digiriendo, a ir significando, a ir representando todas esas cosas, ¿no? Que él va sintiendo interna y externamente. Pero pensaba qué pasa cuando no hubo alguien que le ayudara a significar todos esos estímulos internos y externos que eran traumáticos y que eran intensísimos. O sea, claro que de pronto esas barreras de contención, ¿no? Como esa malla de la que hablabas, pues no se va formando, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va ligando eso precisamente con el autocuidado y con el cuidado del otro también? O sea, por eso es que a veces, aunque muy avanzada la vida, ¿no? Alguien puede ir a un análisis, a lo mejor a los 70 años y hasta los 70 años darse cuenta de eso. Claro. Fíjate que es el tema del otro, ¿no? Sí. Yo
puedo recibir una persona que me dice, yo tengo, por ejemplo, VIH y no se lo he dicho a mi pareja, ¿no? Y no se lo pienso decir. Sí. Pasa. O puedo recibir una persona que me dice, ¿sabes qué? Digo, este es el testimonio de una mujer que incluso me dijo esto, me dijo, yo tengo el diagnóstico, se lo quiero decir a mi pareja porque cada minuto que pasa es un minuto que él no se atiende, ni se cuida, ¿no? Así es. Como hay dos conceptualizaciones diferentes respecto del otro. Así es. Y esto me lleva a pensar inicialmente que para que haya un otro afuera, tiene que haber un otro en la cabeza. Sí, ¿no? así es. Tiene que haber una representación de que allá afuera hoy hay un otro, que es diferente a mí, que le puedo hacer daño, que le puedo destruir, ¿no? Pero también que tiene sentimientos, que tiene emociones, que también sufre, que también vive. O sea, eso es un tema bien importante. Y cuando pensamos en este tipo de situaciones, pues bueno, ¿por qué no lo comparte? Pues porque hay también una ganancia en no compartirlo. Y aquí me voy a meter también un tema complicado, ¿no? Porque ¿por qué una persona tiene este tipo de exposición y de riesgos? Tú decías del inconsciente, pues muy seguramente porque en el inconsciente también hay un deseo. Así es. Sí. Por muy ilógico que parezca, en lo consciente puede decir, no, mira, me está destruyendo, no, ya no quiero. A lo mejor en el inconsciente hay un deseo. ¿Cuál es ese deseo? No lo sabemos. Para eso vamos a análisis. Porque precisamente de ahí viene el motorcito. Claro, ¿no? así es. Y ese motorcito que no nos puede detener. Y precisamente en la parte en el análisis donde se construye es en ese encuentro, insisto, traumático con el otro que es el analista. Así es. Ahí empezamos a construir algo. ¿Y por qué es traumático? Pues porque mueve, ¿no? Porque de alguna manera nos sacude en el análisis. Entonces, el tema es que muy posiblemente hay ese deseo que es el motorcito que nos va moviendo al tema de las prácticas y que muchas veces no consideramos al otro. Y el tema sí es delicado porque en efecto muchas de las situaciones que tenemos son personas que tienen o adquieren una infección a raíz de que su pareja lo sabe y lo sabía de años. Pues o sea, eso es una experiencia lamentablemente común en donde el otro conocía su diagnóstico de años y nunca lo compartió con la pareja. Entonces, el otro, por supuesto, pues es alguien a quien le podemos poner riesgo. Pero si no existe una representación del riesgo propio, ¿podrá existir una representación del riesgo del otro? Bueno, esa es una gran pregunta, sí, ¿no? Sí. Es una gran pregunta, porque también el psiquismo se protege. ¿Por qué no platico y no comparto? Pues porque también mi psiquismo se está protegiendo de algo que considero, pues, me supera, ¿no? Y por eso no lo comparto. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser que tengo mucho miedo. Digo, aquí sin duda metemos temas sociales, ¿no? Sabemos que hay temas sociales presentes, pero también hay temas psíquicos, ¿no? Que me impiden dar ese paso y compartirlo con ese otro ser, con esa otra persona. Ahora, si pensamos en un mundo donde hay relaciones y prácticas donde no me vinculo con el otro, porque está padre pensarlo en parejas estables, donde hay amor, donde hay cariño, pero donde hay parejas en donde esto no está presente, donde el contacto es ocasional, circunstancial, sin vínculo afectivo alguno, el escenario también es diferente, ¿no? Así es. Yo recuerdo a alguna persona que durante mucho tiempo él me decía, es que yo me quiero infectar de VIH. Y uno dice, bueno, pero ¿qué necesidad? Claro. ¿Qué necesidad de infectar? No era mi paciente, no analizamos, pero era una persona que llegaba a la institución y decía, es que yo me quiero infectar. El día en que adquirió y recibió el diagnóstico fue y me buscó para presentármelo y decirle, mira, lo logré. Ay, ¿qué historias? Sí, así ¿Qué historias? es. Y la parte que creo que también es importante decir es, lejos de ponernos en un tema de estigmatizar, de acusar, de señalar, yo lo que sentí de él fue mucho dolor. Sí. Pero no del diagnóstico, ¿no? Ahí hay un dolor más profundo, ahí hay un padecimiento más profundo, hay un sufrimiento psíquico más profundo que viene a mitigarlo con algo corporal. Exactamente.
Así es. Entonces, digo, es un tema muy profundo que obviamente aquí es donde ya nos estamos metiendo algo muy pesado que es Tánatos. Eso es Tánatos. Por ahí va Tánatos, ¿no? Exactamente. Ahí va Tánatos, porque también podríamos decir por qué la sexualidad no se disfruta. ¿Por qué la sexualidad no la podemos disfrutar de otra manera en donde haya vida, ¿no? Y por vida no hablamos procreación. Vida hablamos la capacidad de cuidarme, de cuidar a mi pareja, de disfrutar de algo que me construya, de algo que me lleve al placer y no al goce, ¿no? Que lo metemos muchas veces más del lado de Tánatos. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que esta es la complejidad del entramado y que evidentemente el otro viene a irrumpir también muchas veces en esa neorrealidad. Porque lo que sucede es que, pues si yo tengo este tipo de prácticas, si yo tengo este tipo de pensamientos, de búsquedas, de pulsiones, me voy a vincular con alguien que tiene algo parecido. Así es. Entonces, entre todos construimos una neorrealidad, ¿no? En donde me acuerdo hace algún tiempo también que nos reunimos porque había grupos, ¿no? Hay grupos que dicen, no, es que nosotros promovemos el consumo de sustancias, ¿no? Para que tengamos prácticas sexuales más satisfactorias. Pues claro, o sea, qué bueno que puedan existir y que se orienten al tema del autocuidado. Este grupo no estaba orientado al tema del autocuidado. Estaba orientado simplemente para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, son neorrealidades. Y cuando llega el otro, ojalá llegue a irrumpir y en esta neorrealidad, ¿no? Ahí es donde aparece justamente el otro, ahí es donde aparece la diferencia. Exactamente. Y ahí es donde tenemos una posibilidad de crear algo diferente orientado hacia la vida. Claro. Oye, Manuel, pero fíjate que en esto que acabas de mencionar me parece bien importante. ¿Cómo sería esa irrupción, Manuel? ¿Cómo tendría que ser esa irrupción del otro para que las cosas se orientaran más hacia Eros y dejaran de orientarse hacia Tánatos? Pensando precisamente en no caer en estigmatizaciones, en prejuicios, en cuestiones a lo mejor políticas, ¿no? O no sé, como cuestiones que de pronto, en lugar de ser una apertura, ¿sí? Pudieran ser un cierre, ¿sí? Pudieran generar así como una barrera que no puede ser cruzada, pues, o sea, pensaba cómo tendría que ser ese acercamiento, precisamente para poder empezar pues a meter como esto otro, esto distinto, esto diferente, pues, o sea, porque sí hay que tener mucho cuidado precisamente, porque yo pensaba que no se trata de juzgar por juzgar, pues, o sea, las cosas tienen un contexto, las cosas tienen un origen, tienen una historia, cuentan una historia, pues. Entonces, llegar y simplemente, o sea, colocar algo encima de eso puede ser violento, muy violento, ¿sí? Y entonces, ¿cómo poder hacerlo? O sea, ¿cómo poder irnos acercando? Bien, me encantaría tener la respuesta. Sí. Me encantaría. La hemos estado buscando por muchos años. Pero lo que sí creo que podría a lo mejor sumarle un poco a eso. Mira, hablábamos al inicio de Eros y Tánatos, ambos presentes en el psiquismo. Sí, así es. Y hay personas en las que puede reinar más Eros. Y hay más posibilidades de poder irrumpir en esa neorrealidad, en esa posibilidad y poder a través de una palabra, a través de una expresión como tú lo hiciste de, oye, eso es muy riesgoso, y el otro dice, ay, caray, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas está prevaleciendo Eros, ¿no? ¿Y qué busca Eros? ¿Cuál es la función del psiquismo? La función del psiquismo es representar, crear representaciones, ¿no? Sí. Representaciones del mundo de afuera y representaciones del mundo de adentro. Entonces, pues bueno, pero hay escenarios en donde prevalece más Tánatos y muchas de estas personas nos llegan no cuando tuvieron una práctica de riesgo o cuando hubo una situación de riesgo, nos llevan ya cuando están a punto de morir. ¿No? Es decir, estamos hablando de una escala de grises, ¿no? En donde no necesariamente
el otro está en condiciones de poder transformar eso o invitar al menos a algún escenario, ¿no? Entonces, de pronto ciertamente pensamos desde el estigma, desde discriminar, ¿no? Desde rechazar, desde regañar, desde acusar, desde señalar. Y me parece que eso no es precisamente la forma más correcta, efectivamente, porque lo que tendemos a hacer, pues, es a cerrarnos. Entonces yo creo que aquí el tema también es un poco recuperar la figura del analista, ¿no? Esa figura del analista que se presta también de alguna manera a ser esa madre, ¿no? Esa madre contenedora, ¿no? Tú hablabas de la pulsión que de pronto se desborda, que necesitamos que alguien nos ayude a que no sea traumático. Bueno, pues esa madre que también puede contener un poco la pulsión, pero también a través de ese proceso de reverie, devolverlo de una forma diferente, ¿no? Y eso solo es posible en un proceso de análisis a través de algo que le llamamos transferencia. Claro. ¿Por qué? Porque si estamos fuera de eso, eso es violento. Y no cambiamos, más bien cerramos esa muralla, ¿no? Psíquica. Entonces, ciertamente es un tema muy complejo. Yo te puedo decir que no tengo la respuesta, que todos los días trabajamos sobre de eso, porque efectivamente el riesgo es algo que lo vemos de manera muy, muy común. Y bueno, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Hay situaciones en donde hablamos no de quitar los riesgos. Hay un concepto que se utiliza en salud pública que es disminución del riesgo. ¿Sí me explicó? O sea, nunca podemos hablar de quitar el riesgo. Simple y sencillamente de disminuirlo. ¿Cómo? A través de otorgar ciertos elementos, a través de ciertas posibilidades para que esa persona pueda adoptarlas y disminuir su riesgo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay situaciones muy extremas, también hay que decirlo, pues, ¿no? Pero me parece que dentro del escenario de la posibilidad, pues, siempre aspiramos a ser ese otro que irrumpe en esa neorrealidad y puede empezar a transformar esos dolores desde antes, esos sufrimientos de antes, pues, para orientarlos un poquito más a la vida. ¿Cómo es orientarlos también en la vida muchas veces? Pues que esa persona pueda adoptar medidas preventivas para no causarse daño ni causar daño al otro. Así es. Porque hay otro tema también, y es no solamente el daño físico, insistía, ¿no? Sino el daño psíquico, la destrucción psíquica. Así es. Y yo creo que ya estamos también en un escenario en donde ya empezamos a hablar del odio, de la agresión, que también pueden estar muy contenidas ahí en el psiquismo, ¿no? Sí. Bueno. Sí, fíjate que me hiciste pensar, Manuel, ahorita que mencionabas esto, que de pronto la postura del psicoanálisis es obviamente hacia una comprensión mucho más profunda de qué es lo que hay detrás de este tipo de riesgos, de prácticas, de falta de autocuidado, ¿sí? Más que a una postura de juzgar, de criticar, de regañar, de amenazar, ¿no? Y sabes que se me vino a la cabeza, que en alguna supervisión, que estábamos con nuestra querida Olga Varela, se presentó un caso X con una persona que tenía una adicción, que sufría de alcoholismo. Y entonces ella decía, ¿no? Que algo que se me hizo tan, tan bello, porque decía, a ver, no se trata de quitarle el alcoholismo, pues, o sea, es algo muy difícil porque además, pues bueno, fue el caminito, ¿no? Que la pulsión tuvo, dentro de a lo mejor de su propia historia como para poder satisfacer, ¿no? Ciertas cosas. Entonces decía, pero uno lo acompaña, o sea, uno intenta que él vaya comprendiendo más profundamente qué le pasa, por qué le pasa lo que le pasa, y uno no aspira a que deje un día de beber, uno aspira a esa disminución. A que lo vaya haciendo cada vez menos, ¿sí? Y que de pronto, pues bueno, después de una recaída, ¿no? Uno dice, pues yo estoy aquí. O sea, sí tuviste una recaída, pero yo estoy aquí. Y te voy a acompañar a que te levantes. Exacto. Eso es lindo. Y a seguir analizando, ¿no? Entonces a mí eso se me hizo bellísimo, pues, porque yo pensaba que eso aplica para todo. O sea, para todo, porque es como, pues bueno, o sea, ya, pues esto, ¿no? Tuviste esta infección, o como esta persona que llegaba y te decía, lo logré, finalmente aquí está ya el diagnóstico, y uno dice, híjole, qué terrible, el dolor uno lo siente, el otro no lo siente, pero es como eso, como poderlo acompañar
a que en algún momento lo pueda entender, pues, ¿no? Claro. A que lo pueda entender, porque claro que es como, a veces puede venir una destrucción masiva, pues es como detener, ¿no? Esa destrucción, ese colapso total, ¿no? Y decir, bueno, vamos disminuyendo los riesgos, vamos poniendo puntales para que no se nos caiga toda la construcción, pues vamos poniendo ciertos puntales y y eso es lo que hacemos, pues a veces eso es lo que se puede hacer, pero ya con Eros de nuestro lado, pues. Exacto. ¿No? Y una vez que entra Eros, pues ya no puede salir, pues. O sea que esa es una ventaja también, o sea, en el sentido de le vamos a apostar, pues. Nosotros le vamos a apostar a eso. No que no pueda salir, porque también hay casos en los que termina ganando Tánatos, por supuesto, y es terrible cuando eso sucede, pues. Pero como que nosotros apostarle a eso, a que ahí vamos a estar, ¿no? Siempre apostándole a Eros y apostándole a Eros en cada recaída que tenga, en cada situación, ¿no? Que en la que se vuelva a poner en riesgo, nosotros ahí vamos a estar, ¿no? Para volver a colocar otro puntal donde al menos, ay, bueno, no habíamos visto que acá también la construcción estaba frágil, o que vamos a poner otro puntalito acá, ¿no? Claro. O sea, pero es eso, entonces a mí por eso se me hace como muy lindo, pues, ¿no? O sea, esta posibilidad, porque sí, yo también pensaba, pues no hay respuestas, pues, no hay una respuesta, ¿no? Pero sí por lo menos hay posibilidades, es ir abriendo posibilidades, ¿no? Claro. Y yo creo que esto que dices nos conmueve. Ay, sí. Mucho. Sí, cómo no. Porque bueno, ¿quién de nosotros no se ha caído? Sí, claro. Así es. ¿Y quién de nosotros, digo, los que tenemos la fortuna de tener a nuestro analista, ha estado ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Para acompañarnos aún en las caídas que nos damos, pensándolo también en el tema de los riesgos, ¿no? Y que de alguna forma también implica el podernos agarrar de eso. Y yo creo que el gran arte del análisis, digo, esto lo he venido aprendiendo también, ¿no? Es justamente ir identificando en todas las personas, porque tú decías apostarle, ciertamente, le apostamos con todos los pacientes. Sí. Así es. ¿En dónde está la vida? ¿En dónde está la pulsión de vida de nuestro paciente? ¿No? Y desde ahí empezar a hilvanar, ¿no? Y yo creo que cuando una persona va al análisis, se vincula con nosotros o nos vinculamos con nuestro analista, desde ahí empezamos a tener a Eros a nuestro favor, ¿no? La transferencia otra vez, ¿no? Entonces ahí tenemos a Eros a nuestro favor para tratar de ser lo más posible en beneficio de Eros, el del Eros en nuestro paciente. ¿No? Entonces, pues llevar y que pueda empezar a salir. Las recaídas se van a seguir dando muchas de las veces, ¿no? Así es. Y la esperanza y lo que muchas veces sucede es que cada vez son menos, ¿no? Al menos ya no son cada vez menos profundas, menos prolongadas, ya las podemos salir más rápido de ellas. Exactamente eso, ¿no? O sea, yo creo que se pueda levantar más rápido, pues, o sea, no se va a seguir cayendo, pero a lo mejor se levanta más rápido, se reincorpora más pronto, pues. Y pensaba también en estos caminos de la pulsión. O sea, pensaba por un lado en estas neorrealidades que hablas, ¿no? De que que obviamente el psiquismo se protege, hace un momento lo mencionabas y lo quería retomar porque eso me parece muy importante, que cuando entra algo nuevo a un psiquismo, ¿no? En un código y en un lenguaje que le es ajeno, pues claro que el psiquismo se protege, por supuesto, ¿no? Es como cuando uno empieza a ir a análisis, aunque uno tenga toda la convicción de la vida, ¿no? Del análisis, el psiquismo se protege, o sea, ahí están las resistencias, con las que se tiene que estar luchando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que viene de afuera que nos amenaza, o sea, que amenaza nuestra homeostasis, ¿no? Y que de pronto, aunque pueda venir con todo una publicidad y con toda una pancarta de que esto va a ser mucho mejor, no, uno desconfía, ¿no? Y dice, no, o sea, puede que sí, pero puede que no. Entonces, por cualquier cosa yo mejor me protejo, ¿no? Y entonces ya cuesta trabajo, ¿no? Romper esas resistencias, ¿no? Vencer esas resistencias y que pueda entrar esto nuevo, ¿no? Pensando precisamente en que uno tiene una neorrealidad que a uno le ha servido para la vida. Exacto.
que a uno le ha servido para sostenerse. Estará media cucha, media lo que tú quieras, pero a uno le ha servido para la vida. Sí. Entonces cuesta renunciar a eso que a uno le ha servido para la vida y dejar entrar algo que a uno lo va a sostener con más firmeza, pues, o sea, entonces pensaba eso, por un lado, y por otro también, cómo de pronto cuando uno hace este trabajo, ¿no? En transferencia, lo hace desde el afecto, ¿no? Y cuando las cosas entran desde el afecto, o sea, desde la preocupación por el otro, desde la aceptación incondicional del otro, como que de pronto pues las resistencias pues se pueden ir venciendo, mejor que si entran de una manera como más agresiva, pues, y sin ese afecto, pues, ¿no? Claro. O sea, me quedé pensando en el programa que tuvimos justo la semana pasada, que decíamos que en psicoanálisis todas las historias terminan hablando de amor, ¿no? Y pensaba de eso, pues, o sea, que a final de cuentas uno hace esto, desde el amor, pues, desde el cariño, ¿no? Que uno le tiene y desde ese cuidado, ¿no? Desde la madre suficientemente buena, ¿no? Pensando un poco en Winnicott, ¿no? De querer lo mejor, o sea, no lo mejor en sentido concreto, sino que le vaya bien, pues, al otro. Siempre, siempre, efectivamente. Sí. Y yo creo que, mira, esto está bien bonito, pues, ¿no? Porque estamos hablando de la esperanza. Así es. ¿No? Estamos hablando de las posibilidades, no de lo cerrado. Estamos hablando de la posibilidad de que esa persona le vaya bien, ¿no? Que tenga mayores satisfacciones y que encuentre formas diferentes de satisfacer esa pulsión, de encontrarle el sentido a su vida, etcétera. Ahí estamos hablando de Eros, ahí estamos hablando de pulsión de vida, ¿no? Así eso es justamente la parte que buscamos siempre trabajar, ¿no? Desde todos los ángulos. Y yo creo que el tema de pensar el asunto del riesgo, pues es un gran desafío porque los riesgos ahora los tenemos más a la puerta de... Sí. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces tenemos que escindir un poquito el riesgo para poder vivir? Así es. ¿No? Y ya no estoy hablando solamente de lo sexual, de las prácticas sexuales de riesgo, porque a fin de cuentas es parte de la ruleta rusa, ¿no? Sí. La vida cotidiana misma, o cómo hay personas que también a través de comportamientos más compulsivos, ¿no? Pueden jugársela con la ruleta rusa, ¿no? Y hay otro tipo de prácticas también que son de riesgo, ¿no? Sí. Las compras compulsivas, sí, no lo sé, claro. las adicciones, sí. Evidentemente, tú lo hablabas de los deportes extremos, bueno, sí. ¿No? Que las además, ludopatías. Las ludopatías, mucho, sí. Increíble, ¿no? O sea, gente que se la pasa un día y pierde todo su dinero, claro. Su casa, su patrimonio, o sea, estas situaciones de riesgo, de límite, sí. O de translímites, ¿no? Porque no hay límites muchas de las veces, el psiquismo pierde la referencia de los límites. Pues bueno, importante también hablar de eso, porque también ahí está la ruleta rusa, también ahí está la pulsión de muerte, sí. y no es solamente el otro, ¿no? Es muchas veces las tenemos y no nos hemos dado cuenta. Exactamente. ¿No? En algún punto, ¿no? Así es. Sí, me decía por ahí una paciente hace poco, ay, pero si yo nada más compro poquito en el Temu, y decía, pues esa poquito, ¿no? Sí. Es como un ir haciendo caminito así como de robo hormiga, ¿no? Pero que luego al rato cuando volteas dices, ay, ¿en qué momento pasó esto? Pues, claro. pero sí poder ir identificando esto, ¿no? Claro. Sí, claro. Oye, Manuel, pues que estamos casi llegando a la finalización del programa, pero ¿me permites? Voy a dar unos anuncios y me gustaría que fueras pensando en ¿cómo te gustaría cerrar el programa del día de hoy? Ok. Bueno. Pues por acá, recordarles que contamos aquí en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara con la Clínica José Sayago, que tenemos trabajo tanto en línea como de manera presencial. Recuerden ustedes que son a muy bajos costos y les recordamos nada más como nuestros números de teléfono, que es el 33 31 21 53 91.
o mandar mensaje de WhatsApp al número 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Y bueno, pues los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de YouTube, y sobre todo para que vean cuáles son esas posibilidades de tratamiento que luego hay. Por ejemplo, está este programa PASE, que es un trabajo para cuestiones de emergencias. Ahorita, por ejemplo, hay un programa importante para trabajar con inmigrantes y para trabajar también situaciones de crisis, por ejemplo, en desastres naturales o por las situaciones de violencia social que luego. Y también recordarles que también contamos con todas las revistas acá de APG, por si a alguno de ustedes le interesa también. Son revistas muy interesantes porque tienen temas muy actuales. Les recordamos que todas ellas tienen un costo de 200 pesos y que contamos también con 5 libros. Locura, enfoque multidisciplinario, la mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, nuevos paradigmas de la mujer y psicoanálisis latinoamericana en tiempos de pandemia. Todos ellos compilados por nuestra querida Olga Varela con un costo de 150 pesos. Y finalmente está Psicoanálisis, Ética y Poética de una Profesión, de la autoría de Olga Varela con un costo de 300 pesos. Y bueno, pues ahora sí, con lo que tú quieras cerrar el día de hoy, Manuel. Sí, yo creo que meternos a hablar del tema de las prácticas sexuales de riesgo es un tema muy contemporáneo, es un tema muy real, muy vigente, sí, muy actual, que lo encontramos con mucha frecuencia, incluso ya en personas muy jóvenes. Así es. ¿No? Y ya no solamente las prácticas sexuales de riesgo, sino las prácticas de riesgo. Y me parece importante, finalmente nosotros creemos mucho en el análisis, ¿no? Y yo creo que la primera obligada es decir que está una llave y hay una puerta ahí, que es la puerta del análisis para conocernos más. Y hablando de Eros y de Tánatos, de la vida y de la ruleta, hay una parte bonita también en el proceso de análisis, y es que es poder hablar de esas partes destructivas, ¿no? Y ir reconociendo esas partes destructivas nuestras, esos deseos ocultos que nos llevan precisamente, que nos empujan, aunque muchas veces conscientemente no queramos, a tener ese tipo de prácticas. Entonces, bueno, si no tengo la respuesta, al menos puedo decir, vayamos a análisis, seguramente encontraremos nuestras respuestas. Eso está muy bueno, Manuel, nuestras respuestas. Y bueno, pues ahora sí para finalizar, pues agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y pues agradecer muchísimo a Manuel que haya estado acá con nosotros en el programa con este tema tan profundo. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan, y los espero el próximo martes 2 de septiembre con un tema también muy profundo titulado La ética en psicoanálisis con el candidato Juan Joya. Pues acá los esperamos. Muchas gracias.